Durante años, Estados Unidos buscó a un monstruo, un asesino que hacía desaparecer a mujeres jóvenes, que actuaba en distintos estados y que parecía imposible de detener. Pero nadie imaginaba algo aterrador. El asesino no parecía un criminal. Era educado, inteligente y carismático. Podía sonreírte, hablar contigo con total normalidad y minutos después convertirte en su próxima víctima. Su nombre era Ted Bundy, y lo más perturbador de esta historia no es cuántas personas asesinó, es la facilidad con la que consiguió engañar a todo un país. Antes de convertirse en uno de los asesinos más peligrosos de Estados Unidos, Ted Bundy fue simplemente un niño rodeado de secretos, mentiras familiares y una necesidad enfermiza de encajar. Y quizá ahí comenzó todo. Ted Bundy nace el 14 de noviembre de 1946, en Vermont. El niño nace fuera del matrimonio. En aquella época eso era considerado un escándalo social enorme. Su madre era muy joven cuando se quedó embarazada, y la identidad del padre nunca quedó completamente clara. Se cree que podía ser un veterano de guerra, un marinero o incluso rumores familiares más oscuros. Pero nunca se confirmó oficialmente. Para evitar el escándalo, la familia decide ocultarle la verdad. Ted creció creyendo que sus abuelos eran sus padres y que su verdadera madre era en realidad su hermana mayor. Muchos expertos creen que esta mentira daña profundamente su identidad, le genera una inseguridad extrema y alimenta sus sentimientos de rechazo. Según varios testimonios, su abuelo tenía comportamientos violentos y temperamentales. Algunas personas lo describieron como agresivo, controlador e impredecible. Pero Ted creció siendo un niño extraño y aislado. Era introvertido y le costaba relacionarse. Bundy desde joven mostraba una obsesión por aparentar normalidad, una necesidad de aceptación y dificultad emocional profunda. Más adelante, su madre se muda con Ted a Washington y allí conocen a Johnny Bundy. Johnny adopta legalmente a Ted y el niño pasa a llamarse oficialmente Ted Bundy, aunque Ted nunca se sintió completamente integrado en esta nueva familia. En el instituto intentaba parecer normal. Era un chico inteligente, educado y correcto, pero socialmente se sentía inferior. Varias personas cercanas dijeron que tenía baja autoestima, miedo al rechazo y una obsesión por su imagen. Aunque muchas chicas ni siquiera notaban su presencia, y esto afectaba profundamente su ego. A finales de los años 60, Bundy conoce a una joven universitaria adinerada. En muchos documentos aparece identificada como Stephanie Brooks. Ella representaba todo lo que Ted quería: belleza, dinero y estatus social. Pero la relación terminó. Ella consideraba que Ted no tenía ambición suficiente. Era un chico inmaduro y carecía de estabilidad. Esta ruptura lo afectó obsesivamente. Años después, muchas víctimas de Bundy tendrían una apariencia física parecida a esta chica. Después de esta ruptura, Ted comienza a trabajar en una nueva imagen. Se mete en política, en campañas electorales. Comienza a trabajar en la universidad y en diversas organizaciones sociales. Todos lo describían igual. Era un hombre encantador, inteligente y educado. Ahí Ted aprendió algo fundamental: la apariencia genera confianza, y usaría esto durante años para acercarse a sus víctimas. Aunque públicamente parecía normal, internamente algo estaba cambiando.
Bundy comienza a desarrollar fantasías violentas, una tendencia por el voyeurismo y ciertas obsesiones extremas. Él mismo afirmó años después que desarrolló una fuerte obsesión con material violento y degradante, aunque muchos expertos consideran que eso no explica por sí solo sus crímenes. La infancia de Ted Bundy no explica completamente al asesino, pero sí muestra algo inquietante. El monstruo no apareció de repente, se fue construyendo lentamente, detrás de una sonrisa perfectamente ensayada. Bundy estudió Derecho y llegó a involucrarse en política. Tenía la apariencia de un estudiante ejemplar, pero detrás de esa fachada comenzaba a desarrollarse una obsesión violenta. Lo más aterrador de Ted Bundy no era solo la violencia, era la facilidad con la que conseguía que las víctimas confiasen en él. No necesitaba perseguirlas, ellas mismas se acercaban. Ted descubrió rápidamente una táctica perfecta: fingir vulnerabilidad. Utilizaba escayolas falsas, muletas y en ocasiones llevaba el brazo en cabestrillo. Y así pedía ayuda a mujeres jóvenes. Parecía amable, educado e inofensivo. Bundy atacaba de golpe, muchas veces usando una barra metálica o una palanca. Después, esposaba, secuestraba y trasladaba a su víctima a lugares aislados. Varias personas recordaron haber hablado con él, pero nadie imaginó que aquel hombre atractivo y educado era un asesino en serie. Bundy llevaba a sus víctimas a montañas, a bosques o a carreteras apartadas. Los investigadores creen que disfrutaba dominando psicológicamente a sus víctimas. Uno de los detalles más perturbadores de Bundy es que volvía a visitar los cuerpos después de los asesinatos. Expertos consideran que este comportamiento era debido a que necesitaba revivir el control, y así perdió progresivamente su contacto emocional con las víctimas. Los asesinatos comienzan en enero de 1974, y las desapariciones comienzan de forma aparentemente aislada. Entre las primeras jóvenes relacionadas con Bundy está una chica llamada Linda. Linda tenía 21 años, era estudiante universitaria y trabajaba en la radio. La noche antes de desaparecer, preparó su ropa para el día siguiente, pero nunca volvió a salir de casa. La policía encontró manchas de sangre, señales de que el cuerpo fue arrastrado, y la cama extrañamente deshecha. Bundy había entrado mientras Linda dormía. Entre varias de las jóvenes que se confirma fueron asesinadas por Ted está Georgine, que desapareció caminando cerca de su residencia universitaria. Nunca llegó a casa. Karin Campbell desaparece durante unas vacaciones en Colorado. Bundy la secuestró desde un hotel lleno de gente. Deborah Kent desaparece después de una obra escolar. El caso aterroriza a toda la ciudad. Aunque muchas de las víctimas siguen sin identificación completa, los investigadores creen que Bundy pudo matar a más de 30 mujeres, quizás muchas más. La primera detención de Ted se da en agosto de 1975. Aquí, Ted Bundy todavía no era públicamente el asesino en serie. Para muchos seguía siendo un joven inteligente, estudiante de Derecho y con un aspecto limpio y educado. Pero aquella noche, en Utah, todo comenzó a cambiar. Un agente de policía vio un Volkswagen circulando de forma sospechosa. Cuando intentó detenerlo, Bundy no reaccionó como alguien inocente. Apagó las luces y trató de escapar. Finalmente, fue detenido. Cuando registran el coche, encuentran objetos que no parecían normales. Encuentran esposas, una palanca, cuerda,
una máscara y elementos que encajaban demasiado bien con un patrón de secuestros. A partir de ese momento, los investigadores comienzan a mirar a Ted Bundy con otros ojos. Poco después, Carol, una mujer superviviente de sus ataques, lo identifica como el hombre que había intentado secuestrarla haciéndose pasar por policía. Bundy fue condenado en 1976 por secuestro e intento de agresión criminal. Pero esto solo era el principio. Mientras Bundy cumplía condena en Utah, los investigadores lo relacionaron con otro caso: la desaparición y el asesinato de Karen Campbell. Esta mujer solo tenía 23 años, era enfermera, y desaparece en enero de 1975 en Colorado, durante unas vacaciones en una estación de esquí. La investigación encontró indicios que empezaron a conectar con Bundy. En el registro de su coche se hallan pelos que fueron vinculados con esta mujer, y eso hizo que Colorado pidiera su traslado para juzgarlo por asesinato. Bundy sabía que aquello era mucho más grave. Ya no se enfrentaba solo a una condena por secuestro, se enfrentaba a un juicio por asesinato. Y entonces hizo algo que dejaría claro hasta qué punto podía manipular el sistema. El 7 de junio de 1977, Bundy fue trasladado desde la cárcel del condado de Garfield hasta el juzgado de un pueblo llamado Pitkin. Ted había decidido defenderse a sí mismo, y esta decisión le dio una ventaja enorme. Al actuar como su propio abogado, el juez permitió que no llevara esposas ni grilletes durante el procedimiento. Durante un receso, Bundy pidió ir a la biblioteca del juzgado para revisar documentos de su caso. Parecía una petición normal, pero Bundy ya lo tenía calculado. Se colocó detrás de una estantería, fuera de la vista de los guardias. Abrió una ventana y saltó desde el segundo piso. Bundy cae al suelo, se lesiona el tobillo derecho, pero siguió adelante. Mientras la policía bloqueaba carreteras, Bundy se quitó la parte de la ropa exterior para cambiar su aspecto y se escapó cojeando. Durante días se movió por la zona boscosa, robó comida, ropa e incluso un rifle en una cabaña. Pero no era un superviviente experto. Se perdió en la montaña y terminó agotado. Fue capturado 6 días después. La primera fuga había terminado, pero Bundy había aprendido algo. Podía escapar. Su segunda fuga se da en diciembre de 1977. Bundy estaba preso esperando su juicio, pero esta vez no iba a improvisar. Durante semanas adelgazó para poder pasar por un hueco pequeño en el techo de su celda. Observó rutinas, calculó horarios y esperó el momento perfecto. La noche del 30 de diciembre, aprovechando que gran parte del personal estaba reducido por las fiestas navideñas, preparó una escena falsa. Colocó libros y papeles bajo las mantas para disimular que estaba durmiendo. Después se subió al hueco del techo, atravesó un espacio superior y llegó hasta el apartamento del jefe de la cárcel, que en ese momento no estaba. Allí se cambió de ropa usando prendas del propio apartamento y salió por la puerta principal. No rompió barrotes, no cavó un túnel, simplemente salió caminando. Cuando los guardias descubrieron la fuga, ya habían pasado más de 17 horas. Ted Bundy estaba muy lejos. Después de escapar, robó un coche y salió del pueblo donde se encontraba la prisión. El vehículo se averió en la carretera interestatal 70, pero consiguió que un conductor lo llevase hasta un pueblo llamado Vail. Desde allí, tomó un bus hasta la ciudad de Denver, luego un vuelo hacia Chicago, y después consiguió llegar a Florida el 8 de enero de 1978.
alquiló una habitación cerca del campus de la Universidad Estatal de Florida. Durante un breve tiempo intentó pasar desapercibido, incluso pensó en buscar trabajo, pero cuando le pedían la identificación, abandonaba la idea. Entonces volvió a lo que ya conocía: robar, colarse en tiendas y moverse sin dejar demasiadas pistas. Bundy ya no era el mismo. Estaba fugado, no tenía estabilidad y no tenía control. Esto lo hizo todavía más peligroso. El 15 de enero de 1978, de madrugada, Bundy entra en la casa de una hermandad llamada Chi Omega, en la Universidad Estatal de Florida. Lo que ocurre allí fue uno de los episodios más brutales de toda su carrera criminal. Ataca a varias jóvenes en cuestión de minutos. 2 de ellas murieron. Otras 2 sobrevivieron al ataque. Lo más escalofriante es que Bundy actuó con una violencia extrema y salió de la casa antes de que se entendiera realmente lo que había pasado. Bundy ya estaba fuera de control. Ya no era el depredador calculador que fingía lesiones en parques o campos. Ahora entraba en casas de noche y atacaba con una brutalidad desesperada. Por los crímenes de Florida recibió después varias condenas a muerte. El último asesinato conocido fue semanas después, el 9 de febrero de 1978. Ted Bundy secuestra a Kimberly, una niña de 12 años. El caso de Kimberly fue especialmente devastador porque mostraba que Bundy no solo había seguido matando durante su fuga, sino que su patrón se había vuelto aún más impredecible y peligroso. Por el asesinato de Kimberly recibió una tercera sentencia de muerte. El 15 de febrero, Bundy conducía un Volkswagen robado cerca de Florida, muy cerca de la frontera con Alabama. El agente David Lee lo detuvo después de comprobar que el vehículo figuraba como robado. Pero Bundy no iba a rendirse fácilmente. Cuando el agente le dijo que estaba detenido, Bundy lo golpeó, le hizo perder el equilibrio y salió corriendo. David Lee disparó 2 tiros de advertencia y lo persiguió. Hubo un forcejeo. Bundy intentó resistirse, pero finalmente el agente consiguió reducirlo y arrestarlo. En el coche encontraron identificaciones de estudiantes de la Universidad Estatal de Florida, tarjetas de crédito robadas, un televisor robado y ropa que coincidía con disfraces usados por Bundy durante su huida. El agente David Lee no sabía que en ese momento acababa de capturar a uno de los fugitivos más buscados de los Estados Unidos. Durante el traslado, Bundy dijo una frase inquietante: «Ojalá me hubieras matado». Su captura en Florida pone fin a la huida de Ted Bundy, pero también reveló algo aterrador. Cuando el sistema lo tuvo encerrado, escapó 2 veces. Cuando escapó, volvió a matar. Y cuando finalmente lo atraparon, ya había dejado nuevas víctimas detrás. Ted Bundy no solo fue peligroso por lo que hizo, fue peligroso porque durante años consiguió que jueces, policías, testigos y víctimas vieran exactamente lo que él quería mostrar: un hombre tranquilo, educado e inteligente. Mientras debajo de esa fachada se escondía uno de los depredadores más calculadores de la historia criminal. El juicio de Ted fue uno de los más mediáticos de su época. Después de su captura, Ted Bundy fue acusado formalmente por los asesinatos de la residencia Chi Omega y el asesinato de Kimberly Leach. El juicio fue retransmitido públicamente por televisión y millones de personas comenzaron a obsesionarse con Bundy. La gente quedó impactada por algo en concreto: Ted Bundy era un hombre atractivo. Durante el juicio recibió cartas de admiradoras. Algunas mujeres acudían solo para verlo, y otras aseguraban creer en su inocencia. Bundy toma una decisión arriesgada. Actúa
como su propio abogado. Muchos creen que toma esta decisión porque quería sentirse superior y porque necesitaba una atención constante. Convertía el juicio en un espectáculo, hablaba con seguridad, con calma e incluso de vez en cuando gastaba alguna broma. Aquí aparece uno de sus rasgos más inquietantes, su capacidad de manipulación social. Aunque Bundy intentó controlar el juicio, las pruebas eran demasiado fuertes. Uno de los elementos más famosos del caso fue una marca de mordida. Los forenses compararon la dentadura de Bundy con las marcas encontradas en el cuerpo de Lisa, una de sus primeras víctimas. Varias supervivientes y testigos identificaron a Bundy, describieron su comportamiento y lo situaron cerca de las escenas de los asesinatos. Durante el proceso, Bundy hizo algo surrealista. Carol era una mujer que creía en su inocencia y había mantenido una relación con Bundy durante años. En plena sala, Ted aprovechó una ley de Florida para declararse legalmente casado con ella frente al tribunal. La escena pareció absurda, pero también mostró hasta qué punto Bundy necesitaba controlar la narrativa. El jurado declara a Ted Bundy culpable de asesinato. Ted Bundy es enviado al corredor de la muerte en Florida. Durante esos años concede entrevistas, se presta para análisis psicológicos y comienza a hacer confesiones parciales de los asesinatos. Ted seguía disfrutando de la atención pública. Incluso condenado, seguía intentando manipular a la audiencia. A medida que se acercaba a la ejecución, Bundy comenzó a hablar. Confesó numerosos asesinatos. Reconoció a más de 30 víctimas, aunque los investigadores creen que el número real fue mucho mayor. En las conversaciones que mantenía con los investigadores, describía las escenas, las rutas que hacía y sus comportamientos después del crimen. Los agentes aseguraron que Bundy parecía disfrutar reviviendo ciertos detalles. Una de las entrevistas más conocidas fue con el psicólogo James Dobson. Bundy intentó explicar parte de su conducta criminal. Lo relacionaba con sus obsesiones y con sus fantasías. Muchos expertos creen que Bundy intentaba manipular incluso su propia imagen final. Finalmente, el 24 de enero de 1989, miles de personas esperaban fuera de la prisión. Gritaban: "¡Arde, Bundy! ¡Arde!". Ted es llevado a la cámara de ejecución. Viste una camisa blanca y un pantalón gris. A las 7:16 de la mañana, Bundy se sienta en la silla eléctrica. La electricidad recorre todo su cuerpo. Bundy es declarado muerto. La noticia da la vuelta al mundo y Ted se convierte en protagonista de documentales, de libros, de películas y de estudios psicológicos, pero también en símbolo de algo mucho más inquietante: la capacidad de un depredador para ocultarse detrás del encanto. Bundy no solo aterrorizó a la sociedad por sus asesinatos, la aterrorizó porque demostró algo muy incómodo: que el mal puede parecer educado, atractivo e inteligente. Y quizá por eso su historia sigue fascinando y aterrando décadas después. Cuando Bundy murió, Estados Unidos no solo ejecutó a un asesino, ejecutó al monstruo que había conseguido engañar a todo un país. Durante meses, California vivió con las ventanas cerradas, las luces encendidas y el miedo dentro de casa. No importaba si eras joven o mayor, no importaba si vivías solo o acompañado, porque aquel hombre
no tenía un patrón claro. Entraba de noche, atacaba sin avisar, robaba, agredía, asesinaba y desaparecía antes del amanecer. La prensa lo llamó el acosador nocturno. Su nombre real era Ricardo Muñoz Ramírez, conocido mundialmente como Richard Ramírez. Nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, y entre 1984 y 1985 aterrorizó California con una cadena de asesinatos, agresiones y robos que terminarían convirtiéndolo en uno de los criminales más infames de Estados Unidos. Lo más inquietante de Richard Ramírez no era solo la violencia, era que no elegía a sus víctimas por edad, aspecto o clase social. Su verdadero patrón era el caos. Richard Ramírez creció con su familia en El Paso, Texas. Desde joven estuvo rodeado de violencia, drogas y relatos perturbadores. Uno de los episodios más citados de su juventud fue la influencia de su primo Miguel, un veterano de Vietnam que le habría mostrado fotografías violentas de la guerra y le habló de atrocidades cometidas durante el conflicto. Ramírez también sufrió golpes en la cabeza durante su infancia y con los años empezó a consumir drogas, especialmente marihuana, cocaína y LSD. Su vida se fue deteriorando rápidamente. Dormía en cementerios, robaba casas y se movía entre Texas y California como un delincuente errante. Pero en 1984, esos robos dejaron de ser simples robos. Algo cambió, y California empezó a conocer al hombre que más tarde sería llamado el acosador nocturno. Ramírez no actuaba como otros asesinos en serie. No tenía un tipo de víctima fijo, no seguía una rutina única, ni usaba siempre el mismo arma. A veces disparaba, a veces utilizaba cuchillos, otras veces golpeaba y a veces entraba por ventanas abiertas o puertas sin cerrar. Ese era precisamente el terror. Cualquiera podía ser la próxima víctima. Ramírez fue un asesino y un ladrón que cometió al menos 13 asesinatos en California, entre 1984 y 1985. Muchas muertes ocurrieron durante invasiones de viviendas, y en varias de esas escenas aparecieron símbolos satánicos. Durante mucho tiempo, la policía no sabía si todos estos ataques estaban conectados. Los crímenes parecían demasiado distintos entre sí. Y esa falta de patrón hizo que el miedo creciera, porque si no había patrón, tampoco había forma de sentirse a salvo. Uno de los primeros crímenes asociados a Ramírez ocurre el 28 de junio de 1984. La víctima, una mujer de 79 años que vivía en Los Ángeles. Ramírez entró en su apartamento durante la noche, la atacó brutalmente y abandonó la escena dejando señales de una violencia extrema. Una huella dactilar encontrada en la escena sería clave para vincularlo con el crimen. Este asesinato marcó el inicio de una serie de ataques que no harían más que aumentar en violencia. Pero en aquel momento, nadie sabía que era solo el principio. Uno de los crímenes que mostró su brutalidad ocurrió el 27 de marzo de 1985. Ramírez entra en la casa de un matrimonio de 64 años, en California. El hombre fue asesinado mientras dormía. Su mujer despertó con el ruido. Intentó defenderse. Incluso llegó a coger una escopeta que había bajo la cama. Pero el arma no estaba cargada. Ramírez la atacó y la asesinó. La escena
reveló algo que horrorizó a los investigadores. Símbolos, mutilaciones y un nivel de ensañamiento que dejaba claro que no estaban ante un simple ladrón. A partir de ahí, no solo mataba, quería aterrorizar a sus víctimas. Durante la primavera y el verano de 1985, los ataques se multiplicaron. La prensa comenzó a hablar de Richard como el intruso del valle, porque entraba en las casas como si simplemente atravesara una puerta abierta. Pero finalmente, el nombre que quedó grabado en la historia fue el de acosador nocturno. La gente cambió sus rutinas. Se vendían más cerraduras. Las familias revisaban puertas y ventanas varias veces por la noche. Los vecinos hacían guardias. Y los medios repetían cada nuevo ataque con titulares cada vez más aterradores. Y lo peor era que Ramírez parecía atacar al azar. No había una zona completamente segura. Su método era impredecible, pero había ciertos elementos que se repetían. Siempre atacaba de noche. Buscaba casas vulnerables. Entraba por las ventanas o por algún acceso mal cerrado. Robaba los objetos de valor, agredía a las víctimas y en varias ocasiones obligaba a los supervivientes a pronunciar frases relacionadas con Satanás. Ramírez era un autoproclamado satanista y en algunas escenas dejó símbolos vinculados al satanismo, algo que aumentó todavía más la histeria pública. Pero su comportamiento no seguía una lógica religiosa organizada. Era más bien una mezcla de violencia, sadismo, intimidación y necesidad de control. Quería que sus víctimas sintieran que estaban frente a algo inhumano. Y durante un tiempo lo consiguió. Uno de los casos más importantes ocurrió en Los Ángeles y dejó 2 víctimas supervivientes. Ramírez entra en la vivienda, dispara a un hombre en la cabeza y después agrede a su mujer. Antes de marcharse, dijo algo que se volvería escalofriante. Diles que el acosador nocturno estuvo aquí. La mujer sobrevivió y su testimonio fue fundamental, porque por primera vez una víctima podría describir al atacante con claridad. Podría describir su rostro, su voz, su forma de actuar y sus palabras. La policía empezaba a tener una imagen más concreta, pero Ramírez seguía libre. En agosto de 1985 cometería un error que lo acercaría a la captura. Una víctima consigue recordar un dato clave: el coche que usaba el asesino. Ramírez llevaba un Toyota naranja robado. La policía localiza el vehículo y encuentra una huella dactilar. Esa huella es enviada al sistema de identificación y finalmente aparece un nombre: Richard Ramírez. El 29 de agosto, la policía hace público su nombre y su fotografía. En ese momento, California entera vio por primera vez el rostro del asesino. Ramírez ya no era una sombra. Ahora tenía un rostro. El 31 de agosto de 1985, Ramírez regresa a Los Ángeles sin saber que su fotografía estaba en todos los periódicos. Entra en una tienda y algunas personas lo reconocieron. Ramírez empezó a correr. Intentó robar varios vehículos para poder escapar, pero los vecinos comenzaron a perseguirlo. Al este de Los Ángeles, una multitud lo rodeó, lo golpeó y lo retuvo hasta que llegó la policía. La captura ciudadana puso fin a una de las cacerías criminales más intensas de la historia de California. El monstruo que había entrado en tantas casas durante la noche
fue atrapado a plena luz del día. El juicio de Richard Ramírez comenzó años después y fue uno de los procesos criminales más mediáticos del momento. En 1989 fue condenado por 13 asesinatos y numerosos delitos adicionales, incluyendo agresiones sexuales, robos y ataques violentos. Fue sentenciado a pena de muerte. Durante el juicio, Ramírez mostró una actitud desafiante. En una ocasión, levantó la mano mostrando un pentagrama dibujado y pronunció frases que reforzaron su imagen siniestra ante los medios. Pero más allá del espectáculo, estaban las víctimas. Personas reales, familias reales y vidas destruidas. Ramírez nunca llegó a ser ejecutado. Permaneció en el corredor de la muerte durante décadas. Y el 7 de junio de 2013, a los 53 años, muere en prisión. Murió tras ser diagnosticado con un linfoma. Nunca mostró un arrepentimiento claro. Nunca explicó completamente sus motivaciones. Y quizá eso es parte de lo que hace su historia tan perturbadora. Porque Richard Ramírez no parecía buscar una razón. Parecía buscar el miedo. El caso de Richard Ramírez cambia para siempre la forma en la que California entiende la seguridad. Antes de él, muchas personas dormían con las ventanas abiertas. Después de él, cada ruido nocturno podía parecer una amenaza. Richard no solo mató, entró en la intimidad más profunda de sus víctimas. Sus casas, sus habitaciones, sus coches. Y convirtió algo tan simple como dormir en un acto de miedo. Porque durante aquellos meses, la pregunta no era si Richard Ramírez volvería a atacar. La pregunta era, ¿en qué casa entraría la próxima vez? El crimen de Olot, cuando la desesperación estalla. Capítulo 1. Una ciudad tranquila. Olot, una ciudad de poco más de 30.000 habitantes, en el corazón de la comarca de la Garrocha, en Girona, rodeada de montañas, con calles estrechas, cafés tranquilos y un aire que huele a madera y volcán apagado. En 2010, Olot era sinónimo de paz. Nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, se convertiría en escenario de uno de los episodios más violentos y desconcertantes de la historia reciente de Cataluña. Nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, se convertiría en el escenario de uno de los episodios más violentos y desconcertantes de la historia reciente de Cataluña. El 15 de diciembre de ese año, un hombre de 57 años llamado Pere Puig mató a 4 personas en distintos puntos de la ciudad. 4 vidas apagadas en menos de una hora. El caso se conoció como el crimen de Olot. Y detrás de él no había un asesino en serie ni un ajuste de cuentas, sino un hombre común, consumido por la frustración, la ruina y el resentimiento. Capítulo 2. El contexto. Crisis y desesperación. España vivía la resaca más amarga de la crisis económica de 2008. El paro, los desahucios y las deudas asfixiaban a miles de familias. En Olot, como en tantos otros lugares, muchos habían pasado de la bonanza del ladrillo al abismo. Pere Puig era uno de ellos. Había sido un pequeño empresario de la construcción. Durante los años del boom inmobiliario trabajaba sin descanso, construyendo y reformando viviendas, pero la crisis le golpeó de lleno. Las obras se paralizaron, los encargos desaparecieron y pronto se vio rodeado de deudas y embargos. Su relación con el banco, con sus proveedores y con sus antiguos socios se deterioró, y detrás de esa fachada de hombre tranquilo empezó a gestarse una tormenta. Capítulo 3. El día de los hechos. Un miércoles, 15 de diciembre de 2010. A primera hora de la mañana, Olot amanecía con el frío húmedo de invierno. Eran las 9 cuando Pere Puig llegó al bar La Cuina de Lana,
en el polígono de la Canya. Allí se encontraba su antiguo jefe y amigo, Joan Carles Casanova, propietario de la empresa constructora con la que había trabajado durante años. Los dos mantenían una relación cordial, en apariencia. Pero Pere no había podido pagarle una deuda de unos 3.000 euros y la tensión llevaba tiempo acumulándose. Según los testigos, entró al bar con una pistola Astra 9 milímetros en la mano. Sin una palabra, disparó 2 veces. Las balas alcanzaron a Joan Carles y a otro trabajador, Jordi Vila, que desayunaba junto a él. Ambos murieron en el acto. Después, Pere Puig salió del local con calma, se subió a su coche y condujo hacia el centro de Olot. Nadie lo detuvo, nadie sabía lo que acababa de ocurrir. A las 9:30 llegó a la sucursal de la Caixa, en la calle Mulleras. Entró, pidió hablar con el director y con la subdirectora. Eran Albert Fàbrega y Ana Pujol. Tenía con ellos una deuda hipotecaria que lo mantenía al borde del colapso. Minutos después, los empleados escucharon disparos. Albert y Ana cayeron muertos. Pere Puig guardó el arma, salió del banco y caminó unos metros. Minutos más tarde, fue detenido sin ofrecer resistencia por los Mossos d'Esquadra. En su coche encontraron más munición y documentación. No intentó huir, simplemente se rindió. Capítulo 4. ¿Por qué lo hizo? El país entero se preguntó, ¿por qué? No había antecedentes criminales, no había drogas, no había odio político ni fanatismo, solo un hombre al límite. Durante los interrogatorios, Pere Puig explicó que se sentía arruinado y humillado, que el banco le había quitado todo y que se sentía traicionado por su antiguo jefe, que había pensado en suicidarse, pero decidió hacer justicia a su manera. Los psiquiatras lo evaluaron y concluyeron que sufría depresión mayor y un trastorno adaptativo con ansiedad, pero que comprendía perfectamente lo que hacía. No era un loco, era un hombre roto. El fiscal lo describió como una persona que perdió el control después de perderlo todo. Y eso, quizás, fue lo más aterrador del caso, que cualquiera, en circunstancias parecidas, podría haber sentido lo mismo. Capítulo 5. El juicio y la condena. El juicio se celebró en 2013, en la audiencia de Girona. Pere Puig se declaró culpable de los 4 asesinatos. No negó nada, solo pidió perdón. Durante el proceso, los familiares de las víctimas relataron su dolor con serenidad y dignidad. La fiscalía pidió la máxima pena posible. El tribunal lo condenó a 78 años de prisión por 4 asesinatos con alevosía y tenencia ilícita de armas. Sin embargo, la sentencia reconocía su colaboración con la justicia y su arrepentimiento, factores que, con el tiempo, podrían reducir la pena. Capítulo 6. El impacto en Olot. Olot nunca volvió a ser la misma. En una ciudad donde todos se conocen, el dolor se multiplicó. 4 funerales, 4 familias destrozadas. Durante semanas, los vecinos colocaron flores y velas frente al banco y al bar. En los bares se hablaba bajito, como si todavía costara creerlo. El crimen abrió un debate sobre la presión económica, la salud mental y el control de armas. El recuerdo de aquel 15 de diciembre quedó grabado en la memoria de una ciudad acostumbrada al silencio y la calma. Capítulo 7. Una reflexión final. El crimen de Olot no fue un ajuste de cuentas, fue una explosión de desesperación, una tragedia que mostró cómo la rabia y el miedo pueden llevar a alguien a cruzar una línea de la que hoy no hay vuelta atrás. Recordar estos hechos no es glorificar la violencia, sino entenderla. Porque detrás de cada titular hay vidas truncadas, familias destruidas y una sociedad que, a veces, mira hacia otro lado hasta que ya es demasiado tarde. La violencia nunca es una salida. Lo que comenzó como una deuda se convirtió en tragedia. Y hoy, más de una década después, Olot sigue recordando,
para que no vuelva a ocurrir. El juicio y el perfil psicológico del asesino. El juicio por el crimen de Olot se celebró en abril de 2013, ante la Audiencia Provincial de Girona. Habían pasado más de 2 años desde aquella mañana de diciembre que conmocionó a la ciudad. En la sala, el acusado, Pere Puig, apareció sereno, vestido con ropa sencilla, el rostro inexpresivo y los ojos bajos. Parecía más un hombre cansado que un asesino múltiple. Durante la vista, la fiscalía relató los hechos con detalle. 4 asesinatos cometidos en menos de 1 hora, sin aviso previo, con un arma de fuego no registrada. El Ministerio Público lo acusaba de 4 delitos de asesinato con alevosía y tenencia ilícita de armas. Pedía para él 78 años de prisión. Los abogados defensores no intentaron negar los crímenes. Desde el primer momento, Pere Puig reconoció lo que había hecho. Pero su defensa insistió en que actuó bajo un profundo estado depresivo, fruto de una ruina económica que lo había llevado al límite. Durante las sesiones, los forenses y psiquiatras judiciales aportaron un retrato inquietante del acusado. Pere Puig tenía 57 años en el momento del crimen. Nacido y criado en Olot, había trabajado toda su vida en la construcción. Padre de un hijo, era considerado un vecino tranquilo, reservado, sin antecedentes penales ni episodios de violencia conocidos. Pero los informes psicológicos revelaron un cuadro mucho más complejo. Los peritos describieron una personalidad introvertida, con rasgos obsesivos y una autoexigencia extrema. Un hombre acostumbrado a controlar su entorno, que no soportaba el fracaso. Cuando su pequeña empresa quebró y el banco le reclamó la hipoteca, sintió que lo había perdido todo: su dignidad, su hogar y su identidad como trabajador. Esa mezcla de orgullo herido y desesperación fue, según los expertos, el detonante de una espiral depresiva que se prolongó durante meses. Algunos informes médicos señalaron que sufría trastorno adaptativo con síntomas depresivos y ansiedad grave, pero no un trastorno psicótico que le impidiera comprender lo que hacía. En otras palabras, sabía perfectamente que estaba matando y que sus actos tendrían consecuencias. No fue un arrebato momentáneo. Los psiquiatras coincidieron en que planificó los asesinatos con frialdad, escogiendo el arma, los lugares y el orden de sus víctimas. Y aunque actuó movido por un sentimiento de venganza moral, no mostró síntomas de locura ni pérdida de la noción de realidad. El tribunal considera probado que Pere Puig mató a 4 personas el día 15 de diciembre de 2010, con plena conciencia y voluntad. Se le condena a 78 años de prisión. Se reconoce su colaboración con la justicia y su arrepentimiento, sin que ello afecte a la responsabilidad penal. Pere Puig escuchó la sentencia sin mover un músculo. Solo asintió lentamente y, antes de que lo condujeran de nuevo a prisión, dijo: «Ya está, no quiero salir nunca». En España, en octubre de 1999, en un pueblo de Málaga llamado Mijas, se produce un asesinato brutal. La víctima es Rocío Baníkov, de tan solo 19 años. Una joven alegre, deportista y muy querida por su entorno. Aquella noche, Rocío sale de casa para regresar andando desde la vivienda de su novio hasta la urbanización donde vivía su madre. Era un trayecto corto, un camino que conocía perfectamente. Pero Rocío nunca llegó a casa. Las horas comienzan a pasar y su familia comenzó a preocuparse. Poco después, se denuncia oficialmente su desaparición. En un principio, se pensó que podría tratarse de una discusión con su pareja, un retraso cualquiera de la chica, o una huida temporal de la joven. Pero rápidamente queda claro que algo terrible había ocurrido. Semanas después, la investigación da un giro devastador.
El cuerpo de Rocío es encontrado cerca de una zona de monte en Marbella. La escena era brutal. La joven había sido asesinada violentamente. El caso explota rápidamente en televisión. La prensa comienza a cubrir cada detalle del crimen. Y poco a poco aparece un nombre que terminaría convirtiéndose en el centro de todo: Dolores Vázquez. España estaba convencida de que habían encontrado al asesino. Los medios la señalaron. La opinión pública la condenó. Y millones de personas creyeron conocer la verdad. Dolores había sido pareja sentimental de Alicia Hornos, la madre de Rocío. La relación entre ambas había terminado años antes. Los medios comienzan a construir una historia alrededor de Dolores. Programas de televisión y tertulias insinuaban que había celos, que había una obsesión y conflictos familiares. Pero no existían pruebas sólidas de ello. Lo que sí existía era una presión mediática. España rápidamente comienza a señalar un culpable. Y aquí el caso se vuelve especialmente oscuro. Porque antes de haber un juicio real, Dolores ya había sido condenada públicamente. Dolores Vázquez daba la imagen de la sospechosa perfecta. La televisión analizaba su carácter reservado, su forma de hablar, su aspecto e incluso su orientación sexual. Muchos expertos afirmarían después que existieron prejuicios, presión social y una enorme influencia mediática. Dolores fue detenida, acusada del asesinato y sentada en el banquillo. Cuando comenzó el juicio, gran parte de España ya había decidido quién era la culpable. No importaban las pruebas, no importaban las contradicciones. La televisión ya había construido la historia perfecta. Y en el centro de esta historia estaba Dolores Vázquez. España, en ese momento, necesitaba a una culpable. Tras el asesinato de Rocío, la presión mediática fue enorme. El caso aparecía cada día en informativos, en tertulias, en portadas de periódicos y en programas de sucesos. España quería respuestas rápidas. Y poco a poco, todas las miradas comenzaron a dirigirse hacia la misma persona. Dolores había mantenido una relación sentimental con Alicia Hornos, la madre de Rocío. La relación había terminado años antes, pero varios medios comenzaron a construir una narrativa. Celos, resentimiento, obsesión emocional. Pero el problema es que gran parte de estas teorías no estaban sustentadas por pruebas sólidas. Existió un juicio paralelo al que se celebraba en el juzgado. Programas de televisión analizaban los silencios, la manera de hablar, los gestos de Rocío, incluso su orientación sexual. Muchos expertos dirían después que Dolores fue convertida en la sospechosa perfecta. Era una mujer reservada, fría ante las cámaras, poco expresiva y diferente a la imagen pública que muchos esperaban de una mujer inocente. Pero en 2001 comenzó oficialmente el juicio real, y desde el principio quedó claro que el caso tenía enormes carencias probatorias. No existía ninguna prueba de ADN que la vinculara directamente con el asesinato de Rocío. No había huellas, no había sangre, no había ningún testigo, ni había arma del crimen vinculada directamente con Dolores. El caso solo se basaba en indicios. La acusación intentó construir una teoría psicológica. Dolores habría actuado por resentimiento emocional hacia la familia, pero la defensa insistía. No existían pruebas físicas reales, pero la presión social ya era gigantesca. España había condenado a Dolores.
Muchas personas estaban convencidas de su culpabilidad. Los medios ya hablaban de ella prácticamente como la asesina de Rocío. La presión pública fue tan fuerte que años después el caso sería estudiado como ejemplo de juicio mediático paralelo al real. Y finalmente, el jurado popular declaró culpable a Dolores Vázquez. Su sentencia, 15 años de prisión. Muchos creyeron que el caso había terminado, que la asesina estaba encerrada. En el año 2003, todo cambió. Aparece una nueva víctima, una joven llamada Sonia Caravantes. Desaparece en Coín, Málaga. Poco después, aparece asesinada. Los investigadores rápidamente detectaron algo inquietante. El crimen tenía similitudes con el caso de Rocío Baninkoff. Y esta vez existían pruebas de ADN. Y estas pruebas condujeron a un nombre: Tony Alexander King. Tony era un hombre británico, pero detrás de su apariencia aparentemente normal se escondía un pasado aterrador. En Reino Unido había sido investigado por agresiones sexuales, ataques violentos y delitos contra varias mujeres. Los investigadores lo describieron como un depredador sexual, un manipulador y extremadamente agresivo. Lo más inquietante, había conseguido vivir en España prácticamente desapercibido. Mientras todo el país miraba hacia Dolores, Tony King seguía libre. Las pruebas genéticas fueron demoledoras. El ADN de Tony King coincidía con pruebas del caso de Rocío Baninkoff. Los investigadores comprendieron algo terrible. Habían condenado a la persona equivocada. Dolores era inocente. Después de pasar varios años en prisión, finalmente fue liberada. Pero el daño ya era irreversible. Había perdido su privacidad, su reputación y su estabilidad emocional. Y todo sin haber cometido el crimen. Cuando Tony King fue detenido y llevado ante la justicia, la narrativa cambió completamente. Esta vez sí había pruebas de ADN, un perfil criminal y coincidencias físicas entre ambas escenas. Los investigadores descubrieron que King actuaba como un depredador oportunista. Seguía a víctimas vulnerables, esperaba momentos de aislamiento y actuaba con extrema violencia. La sentencia final es que Tony Alexander King fue condenado en España a un total de 55 años de prisión por el asesinato de Rocío Baninkoff y posteriormente recibió otra condena adicional de 36 años por el asesinato de Sonia Caravantes. En total, las condenas sumaban aproximadamente 91 años de prisión. Pero el verdadero escándalo ya había ocurrido. España no solo había sufrido dos crímenes brutales, también había presenciado uno de los errores judiciales y mediáticos más graves de su historia reciente. Los medios fueron duramente cuestionados por su especulación, por su sensacionalismo y por sus juicios paralelos. Muchos expertos consideran que la presión mediática influyó profundamente en la percepción pública del caso. Mientras millones de personas señalaban a Dolores Vázquez, el verdadero asesino seguía caminando libre. Y quizá esto es lo más aterrador del caso Baninkoff. No solo el crimen de dos pobres muchachas, sino la facilidad con la que una sociedad entera puede convencerse de algo que no es verdad. España creyó haber encontrado a la asesina perfecta, pero el verdadero monstruo todavía estaba ahí fuera. Si te ha gustado este vídeo y quieres que sigamos trayendo vídeos como estos al canal, por favor, suscríbete
dale al botón de like y deja en la caja de comentarios qué otros casos quieres que tratemos aquí en el canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Esto es Real Crimen y nos vemos en el siguiente vídeo.